Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico. Hoy vamos a hablar de la etiología. La etiología es la parte de la ciencia que estudia el principio o el comienzo de las enfermedades y también el cómo nosotros podemos responder positivamente ante una enfermedad. Bueno, tenemos el capítulo uno que se llama la ortopsicología que funciona, que significa la correcta psicología funcional. Bueno, vamos a ver por qué este Grover habla de esta manera y pues nosotros nos quedamos en la segunda parte, porque esta es la segunda parte de la etiología. Ya vimos una parte, ahora vamos a la segunda parte, y para esto está Marla con nosotros, quien va a estar coordinando y nos va a hacer la lectura. Así que les pido una disculpa por llegar tarde, pero al mismo tiempo les agradezco porque estén aquí con nosotros. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, Víctor, buenos días, compañeros. Y el capítulo uno, el encabezado dice así: la etiología de la enfermedad de la salud mental y emocional, la nueva ortopsicología que funciona. Y bueno, la segunda parte de esta lectura comienza en la página 11 para quien quiera acompañarme en esa lectura. Dice: la ciencia también ha demostrado ampliamente que a los animales debe disciplinárseles y enseñárseles a conducir dentro de su sociedad. Ustedes han visto cómo algunas veces una perra ataca a su cachorro y éste le muerde una teta mientras está alimentándose. O cuando un cachorro empuja a otro lejos de la madre para que no se alimente. Sabemos que toda hembra animal reprende a sus hijos por medio de gruñidos o los atrae de regreso al hogar o nido si estos se alejan. También sabemos que a los animales debe enseñárseles a cazar y a valerse por sí mismos, y esto, por supuesto, significa que debe haber disciplina, en la cual el egoísmo no tiene lugar para que el animal pueda sobrevivir. Pero la historia se inicia mucho antes, comienza antes del nacimiento y realmente tiene su inicio en el momento de la concepción. Hace unos años, la ciencia descubrió algo muy importante. Era un estudio realmente significativo, una hipótesis que estableció hechos sorprendentes que comprobaban y demostraban porque cada organismo nace egoísta. Desafortunadamente, el estudio fue virtualmente ignorado y nadie le prestó mucha atención. Aparentemente nadie se percató de su gran significado. Los descubrimientos de este estudio explican, demuestran y establecen por qué cada organismo nace egoísta. El estudio es una extraordinaria contribución y prueba que el egoísmo es innato en los organismos animales. Muchas personas se han preguntado de dónde proviene el egoísmo. Ahora la ciencia nos explica dónde se origina y nos demuestra también que el egoísmo innato está presente en todo ser humano y en muchos animales. Bueno, si le parece bien, Víctor, ahí me detengo. Bueno, voy a seguir leyendo. Entonces dice: este importante estudio demostró que el embrión humano no se desarrolla pasivamente, sino que está muy activo cada minuto. El pequeño embrión nada o se mueve activamente en su medio ambiente en el cual se encuentra tibio, protegido y nada le hace falta. Asimismo, contrario a lo que creíamos antes,
El embrión no descansa pasivamente y solo crece. Tampoco es una víctima, sino que casi desde el momento en que es concebido, el pequeño embrión comienza a moverse y explorar su medio ambiente. A medida que crece, se vuelve más activo y las fotografías nos muestran que el embrión nada, salta y se desplaza a gran velocidad dentro de su líquido hogar. El embrión no tiene ninguna otra responsabilidad más que hacer lo que le guste. Su alimento, oxígeno, calor, necesidades fisiológicas y todas las otras cosas que necesita le son proporcionadas. Es completamente libre de divertirse, haciendo solamente lo que desea, y ya que es libre dentro del único ambiente que conoce, se aprovecha de ello. El embrión danza dentro de su hogar, usa y ejercita sus fuerzas en desarrollo. Contrario a lo que creíamos, los músculos no solamente crecen, sino que el embrión también ejercita sus miembros en desarrollo a medida que se mueve. Además, el nuevo ser también está aprendiendo y almacenando emociones y sentimientos. En pocas palabras, está aprendiendo egoísmo. Esta será la única época de su vida en la cual todo le será proporcionado, en la que no tendrá que hacer nada por sí mismo, donde el placer será el único soberano. No tiene que respirar, comer, defecar o mantenerse caliente, ya que no tiene conciencia de las funciones de su cuerpo. Todo se le facilita y es libre de hacer lo que le guste, ya que este es el único medio ambiente que conoce. Se siente feliz y satisfecho. Pero, pobre embrión, ha tenido mucho espacio para explorar y moverse, pero a medida que crece, este espacio se va reduciendo. Comienza a golpearse en las paredes de la matriz y aprende lo que es la frustración, la cual aumenta día a día a medida que se hace más grande. Parece que su mundo se va reduciendo y en cierta forma es verdad. A medida que se convierte en feto, su espacio se va limitando y echa de menos aquellos buenos tiempos cuando podía moverse sin ningún impedimento. No entiende qué ha pasado. ¿Qué sucedió? La frustración aumenta y el feto conoce la ira, el miedo y otras emociones negativas. La ciencia nos ha enseñado que el feto siente estas emociones, no es una conjetura. Por lo tanto, esta es la prueba de que las emociones negativas del egoísmo innato comienzan antes de nacer. Compadezca al pobre feto, porque a medida que se desarrolla, dispone de menos espacio y su frustración y enojo aumentan. Y ahora viene un fenómeno que las madres conocen muy bien, para el cual hay una nueva explicación. El feto, sintiéndose frustrado y encerrado, comienza a patear, tratando de hacer más espacio. La madre siente las pataditas y generalmente estas son fuertes. Anteriormente a las madres se les decía que las pataditas eran reflejos involuntarios, pero nueva información acerca de este hecho demuestra que el feto patea por frustración, tratando de agrandar su medio ambiente. Las patadas se dan con un propósito, tienen un significado y demuestran su determinación. Ahora viene la verdadera frustración para el feto. ¿Lo ha adivinado? Desde su medio ambiente ilimitado, cuando era tan pequeño, hasta su crecimiento y la consecuente pérdida del espacio, el feto ha llenado su medio ambiente y no tiene espacio en absoluto para moverse. Esta criatura, que estaba acostumbrada a sus movimientos activos y sin limitaciones, se encuentra ahora arrinconada y amarrada. Y lo que es más, está colocada con la cabeza hacia abajo. Es un milagro cómo el niño puede soportar todo esto. No son nada extrañas sus pataditas. Ha perdido su libertad y está totalmente confinado
con su cabeza hacia abajo. Así que ahora sabemos, gracias a la ciencia, que el egoísmo innato con sus consecuentes emociones negativas comienza a desarrollarse tan pronto como el infante es concebido y para la fecha en que nace está bien entrenado y atrincherado. La mente del recién nacido no está en blanco y no es un papel sobre el cual se puede escribir lo que es la experiencia. Como decía John Locke, su mente ya está completamente llena de emociones y la mayoría de ellas negativas y de deseos y preocupaciones por sí mismo, lo cual es egoísmo. De su confinamiento donde difícilmente puede moverse y está atrapado con la cabeza hacia abajo, un día el niño es echado fuera del único hogar que conoció durante 9 meses y esta expulsión de su hogar no es una experiencia fácil. Por cierto, esto ha sido llamado por los científicos trauma, el trauma del nacimiento. El niño no es sacado violentamente, sino que ahora comienza a vivir en un nuevo medio ambiente y debe defenderse por sí mismo. Y bueno, Víctor, solamente quedan, bueno, todavía quedan 2 páginas. ¿Quiere que las termine o ahí me detengo? Vamos a detenernos ahí. Gracias. Gracias a ti. Bueno, la teoría se oye muy bonita como teoría, como bien lo dijo Grover. Esta teoría parece buena y tiene buenas intenciones, pero sucede que aunque el feto esté aprendiendo emociones a través de mamá, solamente es una educación acerca de sus emociones positivas y negativas. Y esto será parte de su genética, mas no de su mente, que es diferente. La propia ciencia hoy en día, a través del ADN, nos dice pues que el temperamento tiene el 60% de la genética del niño. Es decir, que si hay algún aprendizaje de mamá, papá, de los abuelos o de los tatarabuelos, pues esa es solamente una intención, más no una realidad. Cuando se habla de una intención genética, estamos hablando de que solamente es una sugerencia y no una imposición. De aquí que las personas, cuando no entienden su genética, pueden pensar que la genética gobierna y que ellos tienen que sujetarse a la genética, pero tal cosa no es así. Tal cosa no es así. Cuando nosotros nos damos cuenta de que los niños son impresionables y al niño le podemos sembrar la idea que tú quieras, positiva o negativa, y él la va a creer. Y cuando sea adulto, va a pensar que ese es su camino, que la idea que él pensó esa es. ¿Cómo un niño de 5 años va a poder razonar y pensar y decir, yo soy un niño atrapado, soy un niño o una niña atrapado en un cuerpo de un niño? Soy niña atrapado en un cuerpo de niño. Para que pueda llegar a conjeturar esas palabras un niño, es que alguien o escuchó de alguien esa idea que le pareció buena. Pero no significa en ningún momento que tenga que ser una niña obligadamente. Hay que redireccionar su mente, hay que ayudarles en base a terapia, sanidad, curación, para que entienda su propia naturaleza. Pero si el niño es caprichoso, voluble,
¿Por qué? Porque tal vez el niño tiene la impresión de que su amiguita, etcétera, es muy bonita, todos la buscan, etcétera, la abrazan, le dicen que la quieren y él se siente un poco rechazado, quiere ser niña. Y el adulto, incongruente en su acción, en sus situaciones personales y con miedos a otras experiencias, resulta que le va dando la postura de un niño convertido en niña y pervierte la naturaleza humana. La genética es una sugerencia, no es una determinación, no es una decisión. Así que es importante porque los niños, como hasta los adolescentes, no tienen una identidad y están buscando una identidad y experimentan y pueden tener dudas de querer ser hombres o querer ser mujeres que quieren ser hombres y hombres que quieren ser mujeres. O por lo menos les pasa la idea por la cabeza. La genética no es imposición. Habrá casos específicos con problemas de, de doble, de embrionario, con problemas embrionarios donde ellos tienen dos aparatos sexuales, que es un fenómeno, o sea, no es normal que esto sea así. Es como si ellos fueran, como se dice, como si fueran como la pimpinela o como el caballito de mar o como el caracol, hermafroditas. ¿Por qué? Porque tienen ellos mismos, ellos mismos se multiplican, no necesitan de otros, sino que ellos mismos se multiplican. Tienen lo femenino y lo masculino en ellos. Así que un caballito de mar no necesita una caballita, sino que él mismo se fertiliza. O el caracol o la flor de la pimpinela. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con estas cosas? Que aquí hay cuestiones que hay que argumentar en cuanto a la postura que nos está mostrando, que es de muy buena intención lo que está haciendo Grover, porque él empezó diciendo, ¿no? Que las perritas tienen que disciplinar a los perritos para que no la muerda o para que no lastime a sus otros hermanos o cuando se van lejos, las toman y lo regresan al nido donde están, al lecho donde están. Todo esto es parte de un instinto de conservación. Cuando nosotros tenemos una dotación de egoísmo dentro de nosotros mismos, un egoísmo primario, que es el amor propio, que es parte del amor propio. Podemos tener tendencias diversas, pero cuando el instinto está formado y existe una deformación, aquí él, Grover, de acuerdo a la teoría que plantea, está proponiéndonos que el instinto se deforma desde el vientre de la mamá y que su mente no está en blanco. Mientras que la cuestión del ADN nos está diciendo que la mente está en blanco. Una mente consciente está en blanco. El subconsciente o una parte
está lleno de memorias el cuerpecito del niño, porque tiene que tener una información sobre su crecimiento, tiene que tener una información que desarrollar, pero que no es parte de la mente consciente, sino que es parte de una serie de, es parte de una serie de neuronas que se dedican al crecimiento y cada órgano tiene su propia memoria y cada órgano tiene su propio librito de cómo debe desarrollarse y si hay algún problema, la propia genética hace que se desarrolle la parte contraria, es decir, repara al estómago, repara el estómago, repara los intestinos, porque cada órgano tiene sus propias memorias, que son independientes al cerebro. La información que pasa al cerebro es cuando estos no pueden resolver alguna situación y que producen dolor. Entonces, aquí podemos notar, ¿verdad?, que está esta teoría que nos propone, que es muy sencilla y práctica de comprender, donde nos quiere decir que el egoísmo es innato en el ser humano y tal cosa es verdad hasta cierto punto. Es innato desde el punto y momento que es parte del amor propio. La pregunta es, ¿cuándo el niño estuvo consciente del amor propio y cuándo o en qué momento el instinto empezó a deformarse? Lo que grabó de mamá o de papá fueron intenciones, se convirtieron en una intención genética, pero no en una realidad. Por eso, si la madre pensó en abortar o en abandonar a su hijo, etcétera, no tiene nada que ver con el bebé. El problema es cuando se lo hacen saber, cuando se lo dan a conocer, y entonces sí empieza un trauma porque encuentra un, una, una arista de donde agarrarse para sufrir, porque eso que no conocía no le hacía daño hasta que lo conoció. Y empieza a decir, ah, con razón soy así. Y tal cosa no es verdad. No es verdad. Tiene que aprender a desarrollar el amor. Él no nace con amor. Tiene que aprender a desarrollar el amor. Pero para cuando el bebé tenga el conocimiento, el juicio para desarrollar el amor, el instinto natural tomó decisiones por él a través del deseo y el placer. Aquí es donde se deformó el instinto, no en el vientre de la madre. El niño no siente frustración, no siente frustración cuando está hacia abajo de la madre. Yo creo que quien pudiera sentirse más frustración es un bebé jirafa, porque la jirafa está alta y ella no puede agacharse. Y el bebé jirafa cuando nace, nace en una tela gruesa, como una pelota. Y entonces la jirafa golpea esa pelota hasta que el bebé pueda romper, el bebé jirafa pueda romper esa tela que lo protege. Y entonces queda tirado, como aparentemente como muerto, después de que la madre lo pateó 2 o 3 veces, y luego el bebé empieza a levantarse.
Y la bebé jirafa o el bebé jirafa tiene que desarrollar su amor. Tiene un, un instinto natural porque tiene un patrón conductual. Es inteligente hasta cierto punto. Y no va a ir a reclamarle a la mamá, ¿por qué me has pegado un par de patadas? Porque mira, yo estoy frustrado por eso. No, el bebé no se frustra. No entiende ni razona, ni comprende la frustración. No lo entiende, no comprende. Llora cuando nace porque sus pulmones tienen que extenderse y porque ahora va a tener que hacer todas las funciones por sí mismo y va a tener que aprender. Pero para esto no es como el bebé jirafa, que puede defecar donde quiera. No, el bebé necesita una atención especial de los adultos y necesita ser educado emocionalmente y dirigido emocionalmente. A diferencia de los animales que traen un, un patrón de conducta en ellos mismos, que han sido parte de la experiencia genética de, de, de sus familias anteriores, aprendizajes que les han ayudado a subsistir, como podemos ver, por ejemplo, un perrito que no come basura, y podemos ver otro perrito que sí come basura, por sus temperamentos y por sus aprendizajes internos genéticos. Tienen esas tendencias, pero el bebé no es así. El temperamento que tiene el 60% de la genética y el 40% de genética que se expande por el cuerpo. ¿Por qué? Por causa de los cromosomas, ¿no? Que nos hacen ser con determinadas características de acuerdo a papá y a mamá, y también con características del abuelo, la abuela o el tatarabuelo. Pero el egoísmo como tal no es, o sea, el instinto no se desbocó dentro del vientre de mamá. El instinto se desbocó fuera del vientre de mamá. El niño nació con un amor propio, con el instinto natural de la conservación, el instinto social y el instinto de la sexualidad. Estos tres departamentos que forman un solo instinto, el instinto natural, con cuatro energías básicas: miedo, dolor, temperamento y ansiedad. El niño no nace con un carácter, tiene que aprender a tener carácter. Si el niño fuera egoísta, un 100%, no pudiera desarrollar el amor. Pero ¿cómo se desarrolla el amor? ¿O cómo se desarrolla el egoísmo? Si nosotros tenemos un egoísmo, una pequeña dosis de egoísmo que nos ayuda a amarnos a nosotros mismos. Es mi yo personal, es la importancia de lo que soy para mí, es mi instinto de conservación, el alimentarme, el beber agua, el cubrirme del frío, es mi instinto natural. Pero cuando el instinto empieza a desbocarse es porque empieza a recibir información del medio que lo envuelve fuera del vientre de mamá. Porque al niño nadie lo había tocado.
excepto el médico que lo sacó, la doctora que lo sacó. Pero cuando lo empiezan a tocar, los instintos empiezan a hacer su trabajo de valorar y crear memorias de placer y sentimiento que se convierten en emociones y empieza a grabar sin entender el instinto si es moral, si es bueno, si es malo, si es negativo o es amoroso. El instinto no entiende de eso. El instinto empezó a desbocarse desde temprana edad de acuerdo a las experiencias que vivió con los adultos antes de que él pudiera razonar. Su mente estaba en blanco porque ni entendía qué era un árbol, qué era un ser humano, qué era mamá, qué era papá, qué era el tío, qué era la piedra, qué era la puerta, qué era la madera. Nada sabía, nada sabía de eso. Había aprendido emociones, sí, pero que son parte de una genética y no de su realidad, no de su realidad virtual, es decir, de su realidad como persona. Es una realidad in- inmersa en su ser, pero no la adquirió como una experiencia. Nuestras memorias se cierran. Nuestra mente tiene una forma de ayudarnos para que el dolor emocional no nos destruya. Por eso en la edad adulta algunas personas llegan a tener Alzheimer porque traen dolor, porque traen sufrimiento y el Alzheimer les hace olvidar lo que fueron y y la forma o el carácter de la persona puede ser agresiva o puede ser pasiva, pero ella misma no se da cuenta de eso por una condición mental, porque en ese momento la persona está fuera de su razón. Es como un niño que hay que cuidar para que no se dañe, o una niña, pues. La mente es fabulosa, por eso las memorias se van cerrando. Hay memorias que puedes acordarte y hay memorias que no puedes acordar. Del 1 al 3% recordamos, el 97% no nos acordamos de nada. ¿Y quién lo dice? Del 3% lo dijo Freud. ¿Y en qué sentido? ¿Memorias en qué sentido? Bueno, las memorias que ellos obligan a abrirse de alguna forma a través del psicoanálisis. Pero si están cerradas, no es porque yo las tenga que abrir. No necesito abrir ninguna memoria o recordar ningún evento para sanarme espiritualmente hablando. Y Grover mismo lo propone. Entonces, entendamos esto, el egoísmo innato es el amor propio. La deformación de este amor propio se convierte en un defecto de carácter. ¿Cómo definimos nosotros qué es egoísmo y qué es amor en nosotros mismos? ¿Cómo podemos crear egoísmo y cómo podemos crear amor en nosotros mismos? A través de nuestra forma de pensar. Entonces aprendimos, pues, que las memorias históricas, las memorias que nos recordamos del pasado, nos vuelven egoístas, rencorosos, vengativos,
culpables, temerosos, vergonzosos, vergüenza, miedo y culpa. Así que necesitamos comprender este aspecto. ¿Cuándo y en qué manera se deformaron mis instintos naturales? El niño nació con una predisposición a practicar el egoísmo, no a practicar el amor. Porque el instinto tiende hacia el placer y el deseo que se convierten en actos egoístas. Y ahí no hay razonamiento. Cuando el niño empieza a razonar o cuando el joven empieza a tener sano juicio o un juicio simplemente, empieza a tomar decisiones. Pero para cuando él toma decisiones, ya trae deformaciones emocionales. Ya trae virtudes como trae defectos. Trae virtudes por tendencias genéticas y trae defectos por tendencias genéticas que son rasgos de la personalidad, como también trae en él mismo aprendizajes que tuvo desde sus 0 años hasta la edad de juventud. Entonces no sabe tomar decisiones adecuadas, no sabe gestionar sus emociones. Hoy en día nosotros podemos gestionar nuestras emociones a través de un razonamiento espiritual. Podemos decidir nosotros si quiero amar a una persona o no. Si quiero amar a esa persona, puedo comprenderla, puedo tratarla con cariño, con aprecio, o puede ser todo lo contrario. Y la decisión que yo tome, si yo decido comprenderla, perdonarla, amarla, respetarla, entonces estoy generando una memoria con un resentimiento positivo y amoroso, que se va a repetir ese patrón de conducta. Pero si me dejo llevar solamente por un placer de manera constante y repito el hábito de ese placer y de ese deseo y ese placer y ese deseo, esa emoción, me dejo llevar por el instinto y entonces practico cosas egoístas y practico un patrón de conducta negativo y me convierto en un ser egoísta. Entonces, ¿dónde está la decisión de que si eres egoísta o eres amoroso? ¿Está la decisión en los instintos? No. Tengo que arreglar lo que está mal dentro de mí y que comenzó en la infancia y no en el vientre de mi madre. Tengo que arreglar esos aspectos. Tengo que arreglar las memorias que generaron los instintos naturales, memorias instintivas o memorias de reacción o patrones de conductas, que es lo mismo. Patrones de conductas, defectos de carácter, bien, memorias de reacción. Pero ¿por qué les llamamos memoria de reacción? Porque son parte del instinto, porque es una decisión ya tomada, porque eso ya no va a pasar por mi mente a ver si quiero o no quiero, simplemente voy a reaccionar ante un evento así.
¿Por qué? Porque son pensamientos infantiles distorsionados los que dieron la luz a una memoria de reacción. No es el pasado, es la memoria de reacción, que el instinto reacciona de forma inmediata ante un evento. El instinto es como un perro, ¿no? Que huele una situación y reacciona ante ella, y nosotros no estamos conscientes en lo absoluto de esas cosas. Simplemente reaccionamos ante una persona, ante un olor, ante una palabra. Somos hipersensibles al ambiente. Enfermamos. Por eso la pregunta que menciona el cuarto paso es fundamental, entender de dónde empezó la deformación de mi instinto. O quiero buscar otra excusa para decir, ay, es que la naturaleza fue, ¿no? No es que fue mi madre y mi padre, porque ellos peleaban mucho y eso y lo otro. No, ni fue tu madre, ni fue tu padre, ni fue la naturaleza. Quien tiene que tomar decisiones aquí y ahora eres tú para mejorar tu vida. Si buscas culpables para sentirte más infeliz, puedes obtener todos los culpables que tú quieras, pero no vas a arreglar tu vida. Grover dice que la culpa es la enfermedad. No, la culpa es un efecto de la enfermedad. El egoísmo es un efecto de la enfermedad. ¿El egoísmo en qué se convierte? En lujuria, en gula, en pereza. Esas son las máscaras del egoísmo, porque de acuerdo a su expresión, el egoísmo va tomando nombres. ¿Y el amor propio qué? El amor propio cuando se cultiva se convierte en virtud. Se es humilde, se es paciente, se es generoso, se es amable, tiene dominio propio de su instinto. El dominio propio es cuando nosotros dominamos a nuestro instinto y no nos dejamos llevar por el instinto, por una reacción, sino que pensamos, pensamos, pensamos antes de actuar. ¿Se da cuenta usted de esto? Que lo que propone Grover está muy bien. Hace, hace 40 años, hace 40 años que yo leía esto y me ayudó a entender esto, a tratar de comprender esto. Egoísmo innato. Pero también pude ver otros puntos de vista y otras teorías, como la del doctor Campbell, que nos habla de el egoísmo amoroso, que es una dosis pequeña de egoísmo que nos ayuda a defendernos del medio que nos rodea. Pero cuando el instinto se sale de su curso, se desboca y nos convertimos en seres egocéntricos, concentrados en nuestros propios deseos, en cumplir nuestros propios deseos sin importar a quién atropellemos, ya sea de una forma pasiva o de una forma agresiva, de una forma sutil o una forma real y literal.
Entonces, podemos comprender pues que es el hecho de que se descoyuntaron los instintos los que nos ha hecho seres egoístas, que el amor propio se deformó y que hoy en día el instinto no cumple el papel de salvaguardarnos, que por eso nosotros tenemos que domesticar al instinto, dominar al instinto, para dejar de ser salvajes y aprender a ser seres amorosos y razonables. ¿Te das cuenta de eso? Grover nos explica bien cuando nos habla acerca de que no es el evento, o sea, lo que pasó, lo que nos agrede o nos lastima, sino que es la forma en que yo veo las cosas de mi interior. Grover mismo da la respuesta. No necesito entender cuándo y cómo deformaron mis instintos naturales para cambiar mi manera de ser. No necesito ni siquiera conocer el pasado. El pasado me ayuda para comprender cómo enfermé, cómo llegué a estar tan enfermo, tan neurótico, tan iracundo, tan deseoso de morir, de quitarme la existencia. El instinto, mi instinto, estaba corriendo contra naturaleza. ¿Por qué? Porque estaba desbocado. Se había salido del carril, como un río se sale de su curso y arrasa un pueblo. Así, ese instinto se había salido del carril, ese instinto que me sirve para vivir, me estaba haciendo morir. No estaba funcionando de manera adecuada para yo obtener salud física, mental, emocional. Estaba condicionado a la destrucción, a la autodevaloración, a la autodestrucción y no a la construcción de mi vida. Hasta que no comprendí la diferencia sobre lo que había sucedido en el pasado y que hoy, en tiempo presente, podía cambiar esas acciones, esos modos de pensar, esas formas de ser para adquirir una nueva vida. Había que cambiar conceptos, había que cambiar ideas, había que derrumbar argumentos para adquirir una nueva manera de vivir. Y el pasado no era tan importante como yo creía. Era importante, sí, pero no era tan importante. ¿Por qué no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar lo que siento? Y sí puedo cambiar lo que pienso acerca del pasado. Por eso puedo perdonar. Por eso puedo comprender. Y por eso puedo tener un nuevo estilo de vida. Yo no estoy condenado a vivir conforme el pasado fue. Puedo romper su encadenamiento. Y esa es la buena noticia que nos trae Grover, la sanidad de las emociones. Así que la raíz del problema no es el egoísmo. El egoísmo es una consecuencia de una mala gestión emocional. La raíz del problema está en no saber cómo dominar mis emociones, cómo transformar mis emociones y cómo dominar al instinto natural. Cada vez que yo decido amar, que yo me hago responsable de mis actos y de mis acciones, cada vez que hago estas cosas, yo estoy amándome y amando a otras personas y no estoy siendo egoísta. Pero si yo no decido, el instinto va a decidir. Y si el instinto decide, va a reforzar mi egoísmo.
porque está desbocado, porque él no tiene razón, porque es salvaje y tengo que domesticarlo para que trabaje para mí ese instinto y yo no me deje arrastrar por él, para que siga destruyendo mi existencia. Si no aprendemos a gestionar nuestras emociones, no vamos a desarrollar el amor. No se trata de destruir el egoísmo, se trata de domesticar al instinto natural, porque al amor propio nunca lo vas a destruir. Si destruyes al amor propio, te destruyes a ti mismo. Y esa es una dosis de egoísmo necesaria para nuestras vidas. El problema es que se fugó. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, desarrollamos un mal carácter, fugas en nuestras vidas de la energía. Pero cuando aprendemos y entendemos y comprendemos el instinto y para qué funciona y comprendemos cómo podemos deshacernos del egoísmo, no. ¿Cómo podemos transformar ese defecto de carácter en una virtud? ¿Cómo podemos transformar el defecto de carácter en una virtud? Entonces es cuando tenemos el control y empezamos a manejar adecuadamente nuestras emociones. Empezamos a comprender nuestro cuerpo y no nos dejamos llevar por los miedos o por la lectura que aprendió mi cuerpo, que me enseñó, o sea, mi mente desbocada enseñó a mi cuerpo a sentir miedo, a sentir odio. Ahora tengo que reeducar el lenguaje de mi cuerpo como el lenguaje de mi mente para poder lograr lo que nosotros comprendemos como recuperación. Y ahora sí, como dice el quinto capítulo, practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Vaya tarea, yo no soy capaz de hacerlo. No te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada a la perfección. No somos perfectos, los únicos, ¿verdad? No somos perfectos. ¿Mm? Lo que pretendemos es el progreso espiritual, que es, el progreso espiritual es desarrollar la capacidad de amar. Ese es el progreso espiritual. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pretender la perfección espiritual? Ser todo amor. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque constantemente estamos derrumbando argumentos fuertemente aferrados a nuestras mentes que nos hacen ser seres egocéntricos, egoístas, vanidosos, hipócritas, mentirosos, ladrones, infieles, adúlteros, codiciosos, perezosos, procrastinadores. Tenemos que aprender a trabajar con nuestras emociones. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones para dejar de ser seres egocéntricos para ser seres amorosos. Y ser un ser amoroso no significa que no tengas defensas. Vas a aprender a defenderte en la vida de forma diferente y no agredir o tratar de espantar a otros para que se alejen de ti, como el perro que gruñe, que dice, "Ah, no te acerques aquí", ¿no? No vamos a reaccionar por el instinto, vamos a reaccionar por las razones espirituales que estamos aprendiendo a desarrollar
en nuestro ser. Así es que no importa cuándo, en qué momento se haya desarrollado tu complejo de inferioridad y tu máscara de superioridad, no importa cuándo o en qué momento, podemos sanar, podemos romper con ese círculo vicioso, aquí y ahora. También como nos propone Grover, causa y efecto. ¿Cuál fue la primera causa? ¿Cuál es el efecto? Pero aquí en esta teoría que Grover hace acerca de la autopsicología que funciona, tenemos que darnos cuenta que hay elementos que contradicen a la propia ciencia el día de hoy. Y cuando entendemos esto, la ciencia tiene razón y esa teoría en parte está equivocada. En parte está equivocada. El egoísmo innato no es más que una esencia de egoísmo natural para desarrollar el amor propio, para amarme a mí y poder amarte a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te conoces, no puedes amar. Si yo no conozco a alguien, no puedo amarlo. Yo puedo soñar con quien sea, con una personalidad, pero si no lo conozco, no lo puedo amar. Voy a tener una imagen, pero no una realidad, porque no sé cómo sea. Hasta que no viva la experiencia de la vida con la persona, entonces voy a entender si verdaderamente es amor o solamente es pasión, es deseo o es una ilusión, un ideal. Y si yo confundo un ideal con el amor, pues voy a sufrir mucho. Y al final estaré con esa persona más por orgullo o por un deber que por amor. Bueno, hasta aquí voy a dejar la exposición agradeciéndole enormemente su paciencia, porque verdaderamente este análisis, este estudio, me parece básico e importante para comprender cómo o dónde nació la enfermedad y cómo puedo contrarrestar esta enfermedad. ¿Cuál es el virus? La mala gestión emocional, la falta de juicio, de sano juicio. Ese es el virus. ¿Y cómo puedo combatir ese virus? Teniendo juicio, buenas razones para la vida y esforzarse para dominar al instinto, porque es el trabajo que no es tan fácil. Podemos razonar fácilmente, pero cuando trabajamos para dominar el instinto, ahí viene el lloro y el crujir de dientes, porque no es tan sencillo como parece, pero algunas cosas van a ser sencillas y fáciles, otras no, van a costar más trabajo, porque están fuertemente arraigadas a nuestro ser. El instinto se resiste a dejar de ser de esa manera y tenemos que obligarlos a ser diferentes. Bien, gracias. Voy a cerrar aquí la grabación, no sin antes agradecer a Marla por la oportunidad que nos da hoy de estar aquí, ¿verdad? Ella como coordinadora de este momento, así es que le agradecemos enormemente y cerramos la grabación para que ustedes
bajo la acción del anonimato, puedan conversar con nosotros lo que ustedes deseen, desde el punto de vista que ustedes quieran verlo. Aquí estamos en foro de libre expresión, palabra en acción. Bienvenidos a todos.